Buenas noches, amados hermanos. Un placer estar con ustedes. En esta ocasión quisimos poner la adoración primero que nada y que el Señor nos haya bendecido y ya de esta manera pudiéramos tener un espíritu adecuado para poder comenzar la clase número 8. Estamos ya a la mitad, mis amados hermanos, de este curso y bueno, pues para nosotros es una bendición poder estar con ustedes. Sí, entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a comenzar con una oración, hermanos. Sí, vamos a dejar todas las cosas en manos de Dios. Bendito Dios, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros podemos tener, Señor, el tiempo adecuado para poder buscar tu rostro, Señor. Y te rogamos, Señor mío, que tú tengas a bien, Señor, permitir, Señor, que tu palabra entre, Señor mío, Padre, en nuestros corazones, en nuestras mentes, y haga todo aquello para lo cual fue enviada. Señor mío, en el nombre de Jesús, Señor, te glorificamos, te exaltamos, Señor, queremos darte las gracias porque tú, Señor, nos tienes con bien a nosotros y a nuestras familias. Gracias, Padre Celestial, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están en este curso y que se están esforzando, Señor mío, por buscar tu rostro junto con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que tú los bendigas y que tú, Señor, nos permitas seguir siendo instrumento para cada uno de ellos. Gracias Dios por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás, Señor, hasta el final de este curso y en adelante, Señor. Nos dejamos en tus manos, Señor, y permite que tu palabra sea sembrada, Señor, de una manera clara, Señor, contundente, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que dé un fruto al 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, te glorificamos, te exaltamos, Padre Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar la clase, amados hermanos. Yo les invito a que estén con nosotros atentos. Bueno, pues la clase número 8 habla acerca de quiénes son nuestros enemigos, ¿sí? Este, en Dios todo ha sido creado en un orden, amados hermanos, ¿sí? Y cada cosa tiene su lugar. Dios se encuentra en su reino, ¿sí? El enemigo y los ángeles caídos se encuentran en un lugar distinto, ¿sí? No están mezclados. Nosotros, aunque compartimos, pero tenemos nuestra ubicación momentánea, ¿verdad? Es temporal, ¿sí? Pero todo está en un orden. Pues así también la palabra nos da un orden para describir todas las cosas que debemos de saber. ¿Sí? Dice la misma palabra que existen cosas que no son reveladas para nosotros. Esto lo dice Deuteronomio 29. Esto tiene un propósito, así como todo lo que sí es para nuestro conocimiento, también tiene un fin o un propósito. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos acceso a lo que debemos de saber por un orden, amados hermanos, ¿sí? Porque en todas las cosas en Dios llevan un orden. No, en la tierra, bueno, podemos encontrar diferentes circunstancias con desorden que en realidad a nosotros nos afectan, ¿sí? Pero en Dios, conforme a todo lo que está escrito, todo tiene un orden. Bueno, pues en ocasiones nosotros estamos buscando su revelación, pero aún no hemos disfrutado, no hemos comprendido y leído todo lo que es su palabra clara y directa. Entonces, no debemos no tenemos que preocuparnos por la palabra revelada, ¿sí? Debemos de dedicar más tiempo, ¿sí? A leer su palabra para poder aprender lo que Dios tiene y siempre ha tenido para nosotros. Dentro de su palabra, pues encontramos la manera de identificar quién es nuestro enemigo. La palabra dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, por eliminación, nosotros sabemos que el ser humano no es enemigo directo, ¿sí? Bueno, pues yo quiero decirles que los tres enemigos de nuestra alma, ¿sí? En contra de quién realmente debemos de estar y de quien nosotros nos debemos de cuidar, ¿sí? Son el mundo, Satanás y nuestra propia carne. Esos sí son nuestros enemigos. Y vamos a ver lo que dice la palabra al respecto de cada uno de ellos. En primera de Juan 2, del 15 al 16,
vamos a ver, ¿sí? Acerca de uno de nuestros enemigos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Aquí están. Muy bien. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el mundo del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Bueno, pues aquí tenemos a nuestro primer enemigo. La palabra es clara y nos deja ver en un momento dado lo que el mundo nos está ofreciendo, todos los deseos de la carne, ¿verdad? ¿Sí? Los deseos de los ojos. ¿Cuánto tiempo pasamos viendo la televisión? ¿Cuánto tiempo pasamos escuchando la radio y cosas que no son adecuadas? ¿Sí? A lo mejor nos estamos gloriando de cosas que no tienen nada que ver con buscar la voluntad de Dios y lo que aparece en su palabra. ¿Sí? A lo mejor tenemos un mayor concepto de sí que el que debemos de tener. Entonces, todo eso, bueno, pues todo eso nos lo ofrece el mundo. ¿Sí? Son los conceptos del mundo, la forma en que el mundo nos va a tratar de atraer o de distraer para que nosotros hagamos cosas incorrectas e inadecuadas, ¿sí? Conforme a lo que está escrito. Entonces, este es nuestro primer enemigo. Las demás citas bíblicas yo les pido por favor que las estudien en casa, ¿sí? Y que puedan en un momento darse cuenta aún más de cómo actúa el mundo. En el caso de Satanás, bueno, pues es muy claro, sabemos todos que es nuestro enemigo, pero vamos a ver lo que la palabra del Señor habla acerca de Satanás en 1 de Pedro 5, del 8 al 9. ¿Ok? Vámonos aquí a 1 de Pedro 5, del 8 al 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, pues aquí la palabra es clara, además de que nos deja ver, sí, que nosotros debemos de tener sobriedad y debemos de estar siempre al pendiente, sí, siempre estar velando. Bueno, muy claro, el Satanás es nuestro adversario, ¿sí? Y la manera en la que se encuentra es que siempre está al acecho buscando a quien devorar, ¿sí? Pero nosotros podemos salir de estas situaciones teniendo fe, buscando el rostro del Señor, buscando escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, el escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, el poder resistir no es de otra manera más que escuchando su palabra. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos a acrecentar nuestra fe. De esa manera tan sencilla nosotros podemos estar siempre rechazando lo que el enemigo puede traer a nuestras vidas, ¿sí? Y también saber que no somos los únicos. El enemigo no solamente nos está buscando a nosotros para devorarnos. Todos los hermanos que tenemos en Cristo en el mundo están pasando por las mismas circunstancias, de una o de otra manera. ¿Ok? Bueno, vamos a ver a nuestro último enemigo, ¿sí? Que muchas veces no le hacemos tanto caso, tanto al mundo como a nuestra carne, como que de repente los olvidamos. No es tan fácil que estemos apercibidos de lo que pueden ofrecernos el mundo, ¿sí? O ofrecernos o actuar de una manera a nuestra carne y muchas veces terminamos haciendo cosas inadecuadas, ¿sí? Vamos a Gálatas 5 del 17 al 21, por favor, para que veamos cómo actúa nuestra carne. Es importante que nosotros veamos todo esto porque la palabra es muy clara, ¿no? No necesitamos traducciones ni nada. Es muy claro lo que dice la palabra, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Son enemigos, el espíritu y la carne. Entonces eso ya nos queda claro. Y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisierais, ¿sí? Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, pues más claro no se puede, amados hermanos. A lo mejor nosotros no estamos en idolatrías, tal vez sí, lógicamente en hechicerías, en inmundicias, pero ¿qué tal estamos en las situaciones de los pleitos, de las enemistades? ¿Qué tan iracundos somos? ¿Sí? Porque pues esto nos pega a todos. Muchas veces no tenemos el ánimo de estar soportando las circunstancias o llega un momento en que no, pues por ahí dice, ¿no? Se nos llena el buchecito de piedritas y terminamos explotando, ¿sí? Entonces, esos son iras, ¿sí? Esos son pleitos, enemistades. El Señor no quiere que nosotros cultivemos este tipo de cosas que son las obras de la carne. Entonces, yo te voy a pedir que por favor analices cómo está tu situación en este momento y que puedas venir a la palabra a sacar todas esas situaciones. Debemos de comprender que la importancia de conocer quién en realidad es nuestro enemigo, ya que encontramos hijos de Dios que piensan que una persona es su enemigo porque no está de acuerdo con él o con ella, ¿sí? Al contrario, el Señor dejó muy claro que el segundo más grande mandamiento es el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, es por eso que nosotros no podemos considerar que una persona es nuestro enemigo. Si nosotros meditamos al respecto, nos damos cuenta o nos daremos cuenta de las mentiras que el enemigo nos ha hecho pensar a lo mejor durante mucho tiempo, ¿sí? De muchas personas, de esposos o esposas, de familias, de vecinos, de conocidos, de compañeros en el trabajo, ¿sí? Y esa mentira el día de hoy tiene que terminar, mi amado hermano. Yo te pido que por favor reflexiones. Si tú estás en alguna situación de pleito o de ira, o si hay algo que tú no has perdonado, no has podido perdonar y ya tiene tal vez mucho tiempo, ¿sí? Bueno, pues nosotros no podemos guardar rencor hacia alguien que también fue perdonado en la cruz, así como nosotros, y que merece incluso, o tal vez hasta necesita el perdón. Es importante que antes de avanzar, sí, en este momento, por favor, tú reflexiones. Y si tú estás en esa condición, ajá, en tu corazón tienes albergada alguna situación en contra de alguien, yo en este momento te pido que no pierdas más tiempo y que vengas a pedirle perdón, ¿sí? Y que hagas lo que dice la palabra. Vamos a ver lo que dice la palabra. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto lo dice Mateo 5 del 23 al 24. Qué importante es que nosotros podamos en realidad entender que no podemos estar navegando por ahí con celos, con iras, con contiendas, con falta de perdón, mis amados hermanos. Eso no es adecuado. Yo te invito a que por favor tú vayas a Cristo antes de que sigamos avanzando y que si en este momento tú recuerdas o el Señor te está hablando y te está confrontando de una situación, pongas pausa a esta clase y puedas hacer una oración pidiéndole al Eterno Señor que Él venga y pueda reconciliar tu espíritu, que pueda perdonarte. A lo mejor incluso tienes algo en contra de Dios, ¿sí? Y si tienes algo en contra de una persona y está en tus manos poder acercarte y pedirle perdón, es importante que lo hagas. No dejes pasar más tiempo. Tú no sabes cuándo el Señor va a venir por su iglesia y cuánto te está afectando sobre todo esa situación que tienes en tu corazón. Es importante que tú puedas comprender que todo lo que tú puedes albergar en tu corazón puede transformarse en amarguras, ¿sí? Puedes transformarse en otras situaciones que pueden traerte problemas delante de los ojos de Dios e incluso estar exponiendo tu salvación.
es importante que lo hagas, amado hermano. Entonces, pues yo te pido por favor que en este momento en 20 segundos, vamos a hacer un momento de reflexión, cerrando nuestros ojos y diciéndole al Señor si en realidad estamos adecuados para poder continuar con nuestro caminar diario. Cierra tus ojos, por favor. Muy bien, amado hermano, pues vamos a continuar. Yo te invito a que hagas lo que la palabra del Señor te esté indicando. Y bueno, pues es importante que conozcamos más acerca del mundo espiritual, así como fue importante que nosotros conociéramos en realidad quiénes son nuestros enemigos, ¿sí? Y de manera muy somera, qué manera actúa cada uno de ellos, ¿sí? Es importante que tú puedas leer las citas bíblicas que te dejamos para que puedas comprender y puedas tú analizar si en realidad estás haciendo algo inadecuado o estás pensando que a lo mejor estás muy bien, pero en realidad es tu carne la que está actuando, ¿sí? Entonces, es por ello que vamos a estudiar algunas cosas más que también serán importantes en búsqueda del conocimiento de nuestros enemigos. Yo quiero invitarte a que conozcamos lo que le vamos a llamar la corte celestial, que no son otra cosa más que los ángeles, ¿sí? Bueno, pues hay cuatro tipos de ángeles, de creaciones de Dios, ¿sí? Que Dios permitió eh, con ciertos propósitos. También vamos a ver los propósitos que tiene cada uno de ellos. Pero bueno, los arcángeles, que son, digamos, si nosotros pusiéramos a un ejército, bueno, pues son los que tienen el rango más alto. Ajá. Son los que en el reino de Dios, sus características, bueno, pues no las podemos definir ya que hay muy pocas referencias en la palabra. ¿Sí? Existen dos nombres de arcángeles. El primero, bueno, pues es el arcángel Miguel, que la palabra del Señor lo menciona en Daniel 12:1. Y dice la palabra, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ajá. Bueno, pues también el arcángel Miguel aparece en Judas, versículo número 9. Pero el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ajá. Y bueno, también aparece en Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí están las tres referencias acerca del arcángel Miguel. Pero también existe un arcángel que es nombrado en la palabra como Gabriel. ¿Sí? Esto en Daniel 9:21 que dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Sí? También en Lucas 1:19 y el 26 dice, respondiendo el ángel redijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ok, estos son los arcángeles. Quedamos que son los que más alto rango tienen o aparecen en la palabra. Bueno, vamos a analizar, ¿sí? Lo que la palabra del Señor habla acerca del siguiente rango, que son los querubines. El siguiente rango en el reino de Dios, pero con características bastante importantes, ya que podemos definir algunas por lo que menciona la palabra acerca de Lucifer, ¿sí? Que era uno de ellos. Entonces aquí podemos entender que Lucifer, que después se convirtió en Satanás, era un querubín, ¿ok?
Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esto es Ezequiel 28, del 12 al 15. Bueno, los querubines podemos mencionar acerca de ellos que funcionan como guardias de la santidad, ¿sí? Vamos a ver una cita bíblica más en Génesis 3:24 que dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, ¿ok? El siguiente que está en la lista, sí, de rango, son los serafines, así como los arcángeles. Bueno, pues no existe más que una referencia de su aspecto y tarea, sí, y esto lo encontramos en Isaías 6:2, que dice, por encima de él había serafines, cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, sí. Entonces nos podemos imaginar a estos seres, a estas creaciones de Dios, que bueno, pues son maravillosos, ¿verdad? Sí. Y por último, bueno, los ángeles, perdón. De ellos sí tenemos varias referencias en la palabra, vamos a mencionar 4. Los ángeles, bueno, forman un ejército para Dios, son espíritus ministradores. La palabra habla acerca de su creación realizada por Dios y dice que son millones, sí, o sea, bueno, tenemos idea de que, de acuerdo a lo que dice la palabra, son millones de millones. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificarás todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. En Hebreos 1:14 la palabra del Señor dice, ¿no son todos espíritus ministradores y enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, perdón, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Apocalipsis 5:11 nos dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces, aquí podemos encontrar lo que son la corte celestial, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué deberes son los que ellos tienen, cuáles son las cosas que nos habla la palabra que ellos están destinados a realizar. ¿Sí? Bueno, pues los ángeles, bueno, la corte celestial está encargada de revelar lo que está escrito en la ley. Esto lo dice Hechos 7:38, Gálatas 3:19 y Hebreos 2:2. Yo les voy a pedir que ustedes estudien en casa esto, ya que hoy vamos a ver muchísima palabra. ¿Sí? Traen mensajes de parte de Dios. Zacarías 1 del 14 al 17. Adoran y alaban a Dios, ¿sí? El Salmo 148, versículos 1 y 2, Hebreos 1:6, Apocalipsis 5, versículos 11 y 12. ¿Sí? Otra actividad es que proveen al pueblo de Dios. Primera de Reyes 19 del 5 al 8, Mateo 4:11 y Hebreos 1:14. Ajá. Vamos a seguir adelante con estas actividades. Dice, protegen a la iglesia. Esto lo dice el Salmo 91:11 y Daniel 6:22. Guían al pueblo de Dios. Esto lo encontramos en Hechos 8:26. Son ángeles guardianes. Esto lo encontramos en Mateo 18:10 y Hechos 12, versículos del 7 al 11.
interpretan la voluntad de Dios o hacen la voluntad de Dios. Esto lo dice Daniel 7:16, Zacarías 1:9, Salmo 103, versículos 20 y 21 y Mateo 28:2. ¿Sí? Castigan a los enemigos de Dios. Si usted quiere saber quiénes son sus enemigos de Dios, bueno, pues lea Hechos 12:23. Jesús tenía ángeles a su disposición. He ahí donde nosotros nos da la pauta de que nosotros podamos tener también ángeles alrededor de nosotros. Mateo 26:53. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, pues ya estudiamos perfectamente bien, ¿sí? Cada uno de los niveles. Recuérdese usted que estos son como ejércitos. Entonces cada uno tiene una autoridad delegada de parte de Dios y tienen tareas asignadas, tareas que son fijas y que pueden en un momento dado ser utilizadas por cada uno de nosotros para beneficio del reino de Dios y glorificar su nombre, por supuesto. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver lo mismo, pero en la corte infernal, que le hemos llamado así por ponerle un nombre, no porque la palabra del Señor lo diga. ¿Sí? Entonces, recordemos que hay niveles, entonces aquí vamos a encontrar los 4 niveles que corresponden paralelamente a lo que encontramos en la corte celestial. ¿Sí? En esta organización la encontramos en el libro de Efesios, versículo número 12, y dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, los principados gobiernan sobre continentes, la idolatría, la maldad. Ajá, estos son ejemplos de principados, ¿sí? Las potestades, bueno, pues gobiernan sobre países, la hechicería, la corrupción, la idolatría. Los gobernadores de las tinieblas gobiernan sobre ciudades o regiones, ¿sí? Pequeñas ciudades, cosas así. Bueno, pues los vicios, la soberbia, ajá. Todos esos son gobernadores de las tinieblas. Y por último, las huestes espirituales, que están diseminados en todo el mundo. Ya puede ser la tentación o el mismo miedo. Ajá. Entonces, aquí podemos comparar que, y yo le voy a decir una cosa, lo que en el Señor, por ejemplo, vendrían a ser los arcángeles, en el enemigo van a ser los principados. Lo que en el enemigo son las potestades, en el Señor van a ser los querubines, ¿sí? Lo que en el Señor son los serafines, en el enemigo van a ser los gobernadores de las tinieblas. Y lo que en el enemigo son las huestes espirituales, pues en el Señor son los ángeles. Son los mismos 4 niveles. Ya se da usted cuenta de que el Señor no se equivoca y que todo tiene un orden en la palabra. Solamente necesitamos buscar su rostro y entenderla. Así podemos saber que los ángeles, por ejemplo, ¿sí? Se convirtieron en el momento de su caída en huestes espirituales. Y así está marcado en la palabra. ¿Sí? Entonces, cada cosa en su lugar. Entonces, si la palabra del Señor dice que cayeron una tercera parte de sus ángeles, pues fue una tercera parte de principados, de arcángeles, de querubines, de serafines y de ángeles, ¿sí? Una tercera parte de cada una de esas 4 categorías, ¿ok? Bueno, vamos a seguir porque también debemos de analizar lo siguiente. Todos los ángeles, ¿sí? Se dividen en 2 partes, conforme a lo que hemos visto, ¿sí? Los ángeles que no cayeron y los ángeles que se rebelaron contra Satanás. Ajá. Entonces yo le voy a pedir que usted analice estas citas bíblicas y dentro de los que se rebelaron contra Satanás, ¿sí? Existen los demonios que están sueltos y activos. Esto lo dice Efesios 6, versículos 11 y 12. Y también existen los demonios que fueron confinados al lago de fuego. Esto lo dice Lucas 8:31. Dentro de los que fueron confinados, ¿sí? Al lago de fuego, vamos a encontrar también 2 categorías. Los que fueron confinados temporalmente y se les va a permitir salir en un momento,
Sí, usted puede leer lo que dice Apocalipsis 9 del 1 al 15 para que sepa qué cosa es lo que va a suceder en ese momento y los que ya están confinados permanentemente, que esto lo dice Segunda de Pedro 2:4 y Judas 6. Entonces aquí ya podemos entender perfectamente bien todo lo que va a suceder con esos ángeles, ¿sí? Principalmente con los que se rebelaron en contra de Dios, junto con Satanás. Ajá. Bueno, entonces esta es otra parte que necesitábamos explicarles acerca de la corte celestial y la corte infernal para que conozcamos un poco más su palabra y sepamos, ¿sí? Lo que dice el Señor acerca de todo esto, de estas cortes celestial e infernal, ¿sí? Vamos a conocer también a nuestro enemigo un poco más, ¿sí? Entonces yo le invito, por favor, a que cuando usted me pida el material, ahorita vas a ver a qué me refiero, cuando terminemos la clase, pues aquí vienen algunas de las cosas que el enemigo hace. Yo le voy a pedir que por favor usted busque en la palabra la cita bíblica que lo avala, ¿sí? Dice, Satanás es un ser creado con gran perfección. Además, las funciones que realizaba eran igualmente sin paralelo. Aquí solo nosotros vamos a ver algunas características que tiene y que nos pueden servir para neutralizarle o detenerle. Podemos de esta manera, conociendo más a Satanás, pues saber cómo actúa, cómo es que va a tratar de actuar en nuestras vidas, ¿sí? Fuera de todo esto, definitivamente no va a haber más. Entonces, primero que nada debemos de saber que el enemigo ya está vencido. Podemos, conforme a la palabra, conocerlo y saber cómo actúa. Ajá. Entonces, pues ya la palabra nos está dando todo, ¿sí? Además de que nos está dando la victoria, nos está dando la posibilidad de enfrentarnos a él y vencer, porque ya lo conocemos. Entonces aquí yo les voy a dejar todos estos puntos, entre los cuales dice, bueno, pues que su pecado afectó a todos los ángeles del cielo, que influirá en la batalla del Armagedón, que Satanás tiene inteligencia, que ofrece un reino falsificado, ¿sí? Tiene emociones. ¿Usted sabía eso de Satanás? Bueno, pues buscamos la cita bíblica que lo avala. Tiene deseos y tiene voluntad propia, ¿sí? Es generador de tentaciones para los hijos de Dios. Hay más. Dice que mete cizaña, ¿sí? Dentro del trigo, o sea, cuando la palabra está siendo sembrada, ¿sí? El enemigo siempre va a venir a meter cizaña, ¿sí? Para que nosotros no crezcamos y no aprendamos de manera correcta. Ajá, arrebata la palabra que ha sido sembrada si nosotros no nos ponemos adecuados y por eso nosotros oramos al principio de cada clase en que el Señor sea el que haga lo adecuado con la palabra que estamos escuchando para que la podamos aprender, ¿sí? Lleva a los creyentes a ocultar su egoísmo, trae presiones que no se pueden soportar. Eso es algo muy importante, ¿sí? Entonces, todas estas características, bueno, yo les voy a pedir que lo hagan de tarea en algún momento, cuando ustedes me digan, yo ya tengo por correo, por el módulo, puedan decirme, yo ya tengo la posibilidad y estas son mis respuestas. Ah, bueno, pues en ese momento yo les envío toda la serie de citas bíblicas que avalan cada uno de estos 21 puntos acerca de Satanás, para que como investigación nos pongamos a hacer un poco de ejercicio bíblico. ¿Ok? Bueno, pues vamos a seguir adelante porque todavía nos hacen falta algunas cosas y quiero explicarles, ¿sí? Acerca de los nombres o de la forma en que la palabra del Señor habla o se refiere a nuestro enemigo que es Satanás, ¿sí? Entonces vamos a conocerlo un poco más, ¿sí? A través de sus nombres para saber los significados que cada uno de ellos tiene. Satanás quiere decir en el hebreo Satán, que significa enemigo o adversario, ¿sí? Acusador del pueblo escogido y enemigo de Dios por excelencia. Genéricamente puede aplicarse a todo opositor ante el tribunal. Esto lo dice Salmo 109.6, ¿sí? Pero su nombre propio es diablo. Diablo es una transcripción del vocablo griego diabolos, que significa calumniador o acusador, y era usado
¿sí? En siglos pasados para traducir la palabra hebrea Satán. Esto lo encontramos en Mateo 4:1. También les he mencionado la palabra como serpiente, esto es en Génesis, ya conocemos la historia de Adán y Eva, ¿sí? Traducción de 7 palabras hebreas de las cuales Nahash es la principal y de 3 griegas, Ophis, Aspis, Herpeton. Todas son difíciles de identificar en la terminología zoológica moderna, ¿sí? También le es llamado serpiente antigua, esto lo encontramos en Apocalipsis 12:9. También el enemigo es conocido como el dragón que está en el mar, como una serpiente veloz, como una serpiente tortuosa o leviatán. Ajá. Esto lo encontramos en Isaías 27:1, donde dice que se le llama serpiente veloz, tortuosa, a leviatán, aquel dragón que está en el mar, pero no es claro si el profeta se refiere a la destrucción de 3 monstruos, ¿sí? Que podrían ser Asiria, Egipto y Babilonia, o si solo a uno de ellos, ¿sí? Asiria probablemente. En la mitología cananea se han encontrado relatos de la lucha victoriosa de Baal contra el Lotar o Leviatán, ¿sí? El uso bíblico de la figura demuestra el dominio de Jehová sobre toda la creación, pero también revela algo del concepto ambiguo de la serpiente. Bueno, vamos a avanzar más porque también encontramos que a Satanás se le llama anticristo, ¿sí? Esto, bueno, pues lo podemos encontrar en 2 de Tesalonicenses 2:3. Ajá. También se le llama Belial, que lo encontramos en 2 de Corintios 6:15, que significa tragadero. Ajá, ahí tenemos más referencias bíblicas. Se le llama Belial, Baal Zebub, Samael, esto en Mateo 12:24, pero es esencial recordar que en estos desarrollos Satanás sigue como una figura celestial, ya que una caída del cielo haría imposible su obra acusadora. Entonces, en el periodo intertestamentario, varios conceptos originalmente independientes fueron combinados con la noción de Satanás, el ángel de la muerte, el principio del mal, la tentación eterna, Azazel, el capitán de los demonios. ¿Sí? Bueno, también tiene otros nombres: el príncipe de los ángeles caídos, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el tentador, el acusador, el malvado, asesino, padre de mentiras, el ángel del abismo, Abadón o Apolión, ¿sí? Y bueno, pues estos son los nombres que nosotros encontramos en la palabra que hablan acerca de las diferentes formas de cómo se le llama a Satanás. Entonces nos hemos dado cuenta sobre todo que en la corte celestial e infernal existen 4 rangos, cada uno creado con diferentes motivos. Y además hay alguien que comanda el ejército infernal, que es Satanás, el cual es un adversario digno, pero ya está vencido. Sus nombres y sus significados, sí, son importantes conocerlos. Es bueno mencionar que los que comandan el ejército celestial son las 3 personas de la Trinidad. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y además estamos nosotros como parte del ejército de Dios. Es por eso que siempre vamos a estar en victoria. Nuestros amados hermanos, vamos a continuar adelante porque el Señor desea vernos como hijos esforzados, que se ponen en la brecha, ¿sí? Para que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Todo esto es bueno que lo conozcamos, pero no hagamos de esto una falsa doctrina, ya que muchas veces por el hecho de conocer más, hacemos anatemas a las cosas, ¿sí? Es muy importante que todas estas cosas nosotros las conozcamos. Ahora ya tenemos ese conocimiento necesario para poder seguir adelante en esta carrera. Ajá. Vamos a continuar con este estudio, ya que la próxima clase hablaremos acerca de la armadura de Dios. ¿Sí? Esta armadura que Dios nos ha permitido como ejércitos, o como soldados de su ejército. ¿Sí? Bueno, pues aquí termina la clase
todo esto, toda esta información, esta vez dimos muchísima palabra. Yo les voy a pedir que ustedes la refresquen en casa, lean todas las demás citas bíblicas y fue con el único propósito, el único fin de que nosotros tengamos la verdad, que nadie nos confunda, que nadie pueda venir a decirnos cosas que son incorrectas. Por eso la importancia de todas estas citas bíblicas, saber que la palabra sí habla acerca de cada una de estas cosas que estamos platicando, ¿sí? Y sobre todo no desconocer las cosas que Dios habla en su palabra. Amén. Entonces, pues bueno, nosotros con esto terminamos la clase número 8, mis amados hermanos. Yo les pido por favor que busquen las citas bíblicas, que se empapen cada vez más, que busquen más allá, que investiguen. Si ustedes gustan buscar en internet, bueno, no hay mucha literatura al respecto, pero sí hay cosas también interesantes. Pero sobre todo, la palabra es la que nos va a dar mucha luz. Yo quiero comentarles, sí, que en la página, ya terminando esta situación de la clase, una situación importante es que en la página, sí, ya no van a aparecer los estudios. Estos, ustedes van a tener la oportunidad de pedírmelos vía correo electrónico, entonces nosotros se los vamos a enviar para que ustedes sigan teniendo este material al día y puedan estar contando con él y poder seguir estudiando. Si ustedes lo están imprimiendo y al final desean hacer una pequeña carpeta, un pequeño cuaderno con todos los apuntes que ustedes están haciendo, a nosotros nos parece excelente. ¿Sí? Entonces les pedimos que por favor nos indiquen cuando ya vayan en las clases y nosotros les vamos enviando el material, por favor. ¿Sí? Bueno, ahí no se alcanza a ver muy bien el último renglón, lo cortamos por la parte de grabación que estamos haciendo, una disculpa. Y bueno, pues vamos a orar para despedirnos, amados hermanos. Ha sido para nosotros un placer estar con ustedes, ¿sí? Poder compartir todas estas situaciones, todas estas enseñanzas, todo este conocimiento es muy importante que lo tengamos. Entonces, vamos a dejarlo en las manos del Señor para que el enemigo no venga y nos lo arrebate. Cierre sus ojos, por favor. Bendito Dios, gracias, amado nuestro corazón, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú, Señor, eres el único que nos puede dar tanta enseñanza, Señor. Porque tú la has preparado a través de tu palabra, Señor, para cada uno de los temas que nosotros necesitamos. Señor, nos dejamos en tus manos, pidiéndote, Señor mío, que seas tú el que haga y el que obre. Señor, te glorificamos, te exaltamos, Padre Santo. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un placer estar con ustedes. Muy buenas noches.